Bueno, lo había adelantado, está con nosotros Luis Alfredo López, gerente general adjunto de EDET. Muchas gracias. Buenas tardes, Pedro. Gracias a usted. Un gusto estar aquí. La gente se pregunta a qué se debe semejante aumento de la luz. ¿A qué sector corresponde? Bueno, es un buen punto y la verdad es que lo que está percibiendo la gente en sus facturas se debe al incremento dispuesto por el Gobierno de la Nación. En lo que refiere, nosotros en la jerga le llamamos abastecimiento, que se refiere a generación y transporte. Esto no tiene nada que ver con el valor agregado de distribución, que es lo que de alguna manera permite obtener los ingresos a EDET, a los efectos de invertir, pagar el personal, etcétera, digamos. Entonces, esto se debe al incremento de los costos de abastecimiento y la quita de subsidios dispuestos por el Gobierno de la Nación en el mes de junio. Entonces, como eso entró a regir más o menos los primeros días de junio, la gente, por el consumo del mes de junio, está percibiendo estos sensibles incrementos que dispuso el Gobierno de la Nación, más la quita de subsidios implementada por la Secretaría de Energía de la Nación. López, ¿esto significa que este aumento de la luz no va a las arcas de EDET, sino que va directamente, usted lo tienen que mandar a las distribuidoras y a las generadoras? Efectivamente, Pedro, exactamente es así. Nosotros percibimos de nuestros clientes esto que nos impone cobrar la Nación y que la provincia tampoco tiene muchas herramientas para disponer una medida en contrario, y se lo pasamos y le abonamos a Camesa. Porque la gente se imagina que el precio de la luz es solo de EDET, como si EDET fuera la que genera la energía y la que transporta. Exactamente. Lamentablemente nosotros somos el cartero. Claro. El cartero de esta noticia. Sabemos perfectamente cuál es la situación en general de la economía provincial y la problemática social que hay en Tucumán, pero bueno, lamentablemente esto es una medida dispuesta por el Gobierno de la Nación, y lo cierto es que inclusive por la envergadura de lo que significa esto, tampoco puede ser absorbido por EDET, porque digamos, a pesar de que nosotros percibimos, lo pasamos a los usuarios, el bolsillo es el único, con lo cual, si es que no percibimos esto de los usuarios y eventualmente pensáramos en absorberlo, significa que lo detraemos de las inversiones en distribución que son esenciales para pasar el próximo verano, que está a la vuelta de la esquina. Ahora, López, la mala noticia es que todavía no vino el aumento que les corresponde a ustedes. Efectivamente, Pedro. Pero que no, me imagino que no va a ser un aumento tan grande como este. Estamos hablando del 200%. Exactamente. ¿Sabes? Justamente lo que es muy bueno el punto para transmitir, y es que, mire, nuestro último incremento tarifario data del septiembre del año 2023. Desde septiembre septiembre 2023. EDET no puede cobrar más de lo que... Exactamente. Nuestros ingresos estaban congelados a esa fecha. Entonces, casi un año posterior, el ente regulador emitió una resolución luego del procedimiento de consulta dispuesto en la regulación local, dispuso un incremento promedio del 36% en la tarifa. Es el aumento que se viene. Exactamente. Luego, con los consumos a partir del 1 de agosto de este año, ¿no? Bueno, 200 primero, ahora 36, 236%. Ahora, hay tarifa social que puso la Nación y hay otra que puso la provincia. ¿Cómo funciona eso? Muy bien. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Y cómo hago yo para poder ver si me corresponde la tarifa social? Buenísimo, digamos. La verdad es que, vamos a pasar si me permite, algunos tips. Por favor, que los usuarios verifiquen su condición frente a la segmentación dispuesta por el Gobierno de la Nación en la página argentina.gov.ar, subsidios. ¿Está? Argentina.gov.ar, subsidio, ¿y qué tengo que poner? ¿Mi número de servicio? Con el DNI. Con el DNI. Con el DNI, el servicio, la página lo va inmediatamente, es bastante amigable, y va pasando los pasos de la información que requiere el Gobierno de la Nación, y ahí, de alguna manera, tramita, y posteriormente, a través de un cruce de base de datos que hace la Nación, lo segmenta, lo categoriza en uno de los 3 segmentos que dispuso el Gobierno Nacional. Entonces, y los segmentos, recordemos, son altos ingresos, medios ingresos, ingresos medios e ingresos bajos. ¿Está? Ahora, ¿qué se modificó respecto de esta situación
frente al régimen anterior que la administración anterior había dispuesto. Bueno, a partir del mes de junio, la Secretaría de Energía de la Nación bajó los umbrales de energía subsidiada. ¿Está? Entonces, ¿para quién es la energía subsidiada? Para los ingresos medios. Bueno, tanto ingresos medios como ingresos bajos tenían, sobre todo ingresos bajos, tenían sin límite la energía subsidiada. Actualmente es para los ingresos bajos de 350 kWh mensuales, mientras que para los ingresos medios, 250 kWh mensuales. Sí. Ahora, esto es muy técnico para la gente. ¿Cómo sabe la gente en qué segmento está? ¿Metiéndose en la página? Metiéndose en la página. Bien. Verifica... La página me califica solo de acuerdo al consumo. Exactamente. Hace un cruzamiento de datos frente a la gente que vive en este domicilio y lo categoriza como ingresos bajos, ingresos medios o sin subsidio, que es ingreso alto. López, yo logro de pronto la tarifa social nacional. ¿Es acumulativa con la tarifa social provincial o ahí en la tarifa social provincial están los que no están contemplados en esta? No, es acumulativa. Ah, es acumulativa. Entonces, o sea que puedo recibir los dos beneficios. Exactamente, exactamente. Y así está esa información que disponemos nosotros, digamos, de los 518.000 usuarios residenciales que tiene la distribuidora, 370.000 están categorizados como N2, es decir, bajo ingreso. ¿Está? De los 370.000, 373.000, para ser exacto en la última base de datos que se nos compartió a nosotros, 373.000 gozan de la ayuda esta dispuesta por el Gobierno Nacional, de los cuales 170.000, además, gozan de la tarifa social eléctrica provincial, que significa para estos usuarios, significa el 50% de lo que percibe EDET por lo dispuesto por el gobierno de la provincia. ¿Ya? López, ¿qué porcentaje se sigue subsidiando de la tarifa? ¿O ya se eliminó todo subsidio? Es un buen punto. La verdad, antes que nada, Pedro, es poco, mucho, 250 kWh, la unidad de medida que estableció el gobierno nacional. Miren, la factura típica de EDET, el 70% de los usuarios residenciales está categorizado como 250 kWh mensuales. O sea, por supuesto que hay usuarios residenciales, el 30% restante, que se encuentra por sobre ese consumo típico. ¿Está? De hecho, tan es así que a nivel nacional, considerando todas las jurisdicciones, el gobierno federal, digamos, los estudios de CONICET, de la UBA, y demás estudios científicos sobre esta cuestión, categorizan como la factura típica 300 kWh mensuales. Con lo cual, tenemos que decir, ¿es posible, de alguna manera, tener este tipo de consumo? Sí, es posible. Es posible y, de hecho, no una muestra, sino la totalidad de los consumos de la distribuidora, le estoy diciendo, son el 70%, 250 kWh mensuales. El consumo excedente va a tarifa plena. La tarifa plena. Entonces, ¿qué pasa con los subsidios? Es la pregunta que me hacía recientemente. Bueno, mire, la verdad es que una foto al día de hoy, a nivel nacional, en materia de subsidios eléctricos, más o menos el 40% del costo del servicio está asumido por los usuarios, mientras que el 60% restante es asumido por el Tesoro Nacional. Entonces, bien, queda un camino todavía por recorrer. Es que a este punto quería llegar. Yo trato de preparar las entrevistas y esta la preparé muy bien. Usted sabe que subsidia a China y subsidia a Estados Unidos. Subsidian los comunistas y subsidian los capitalistas. Sí, usted sabe que los mayores subsidios los tiene Canadá, de los países desarrollados. ¿Sabe cuánto subsidian en Estados Unidos la tarifa de la gente de sectores populares? 82%. En Canadá, el 90%. O sea que el subsidio existe. No es que el Estado en todas partes del mundo. Argentina está en el punto 20 y pico a nivel mundial de los 100 y pico de países. Correcto. Pero por encima de la Argentina, que llega al 60-62%, repito, hay países que tienen 80%. ¿Por qué le quiero hacer esta aclaración? Porque a veces Milei nos transmite la idea de que ¿por qué el Estado tiene que subsidiar? Porque subsidia en los países que él admira, como Estados Unidos.
Así es. La Comunidad Económica Europea, otro tanto. Otro tanto. Ahí está. Y en todas partes del mundo, cuando uno viaja, sabe, hay que cuidar el agua y hay que cuidar la luz. Nadie hace un uso como hacemos nosotros todavía. Nosotros todavía tenemos unos privilegios que no sabemos, que en el primer mundo, gente con ingresos de 3.000, 4.000 euros en Europa o dólares en Estados Unidos, cuidan la luz. Así es, Pedro. O sea, no tienen todo el día prendido el aire acondicionado ni la calefacción. Así es. A ver, lo cierto es que efectivamente las ayudas públicas, como se la conoce en el mundo, existen. De hecho, el régimen español habla del bono social energético, pero lo cierto es que, como dice usted, hay una asignación inteligente del bono social, ¿está? Cosa que es la oportunidad de mejora que merece este sistema. Sí. No hay intermediarios, ¿está? Entonces, En la bibliografía dice, ¿por qué se subsidia? Primero, para que la gente pueda disfrutar de un buen servicio. Y segundo, para que las compañías sean rentables. Dice, porque yo tengo que tener una compañía que brinde un buen servicio, por eso la subsidio, para que la gente tenga un buen servicio. Acá pareciera que algunos subsidios son malas palabras. Bueno, con este gobierno. Tampoco la exageración de la que veníamos, que nos llevaba a un déficit fiscal y una inflación que se volvieron crónicas. claro, porque en definitiva, si la macroeconomía no está ordenada, los subsidios, que no es otra cosa, Pedro, que comprar gas y combustible, y si no teníamos de alguna manera nuestro gran proyecto que es Vaca Muerta, eso significa divisa. Claro. Y la divisa se consigue o con productividad o con emisión. Y bueno, nosotros habíamos optado por la emisión, cosa que también no es sustentable, no es sostenible en el tiempo. Cuando Cristina Kirchner asumió el gobierno teníamos autoabastecimiento energético. Mire dónde nos llevó la política. Pero tampoco nos vayamos al otro extremo, que el Estado salga del medio y nos deje a nosotros frente. No, nosotros tenemos que tener la concepción de que esto es un servicio público esencial, ¿tá? Y una de las bases conceptuales de todo servicio público es el acceso universal. Bien. Entonces, nosotros tenemos que solucionar los problemas de modo que la gente que está en condiciones de vulnerabilidad acceda al servicio en condiciones razonables, de modo que el sistema sea sostenible. Porque si el sistema no es sostenible, empieza a crujir el sistema. Bien. Luis Alfredo López, muchas gracias por la visita. Muy agradecido, Pedro. Un gusto. Ya volvemos.